muertos en vía pública, por ejemplo. Ese tipo de cosas, lamentablemente, cuando no se hace la ingeniería social suficiente, cuando no se hace la integración suficiente de las personas, porque, mira, no solamente llegan personas extrañas a una comunidad, sino esas personas que llegan a esa comunidad son extrañas entre sí también. Ahí hay una carencia de capital social importante. Entonces, lo que no queremos ver es que los problemas que están focalizados geográficamente en una parte de la ciudad empiezan a como que a permear toda la ciudad. Eso sería muy lamentable porque desgraciadamente los crímenes violentos se dan en los sectores populares y en otras zonas no. Queremos que se den en todas las zonas. No, que no queremos que se den en ninguna, ciertamente. Exacto. Pero si tú quieres, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si tú tienes un centro de venta de drogas, ¿verdad? Y tú dices, centro de venta de drogas lleva ahí 20 años y tú lo reprimes de repente y se te convierte en un problema más amplio. Igual pasa con los prostíbulos. Lleva 20 años prostíbulo en un lugar, tú lo decides cerrar y aparece en una zona donde la gente no está acostumbrada al prostíbulo. No sé si me explico, parecen como frívolas este tipo de cosas, pero no lo son. O sea, la dinámica social... es un sistema. Exacto, la dinámica social tiene su propia evolución orgánica y tú no puedes forzar esos cambios, tú no puedes forzar introducir nuevos elementos dentro de tus comunidades porque va a crear un problema de convivencia. Pero ya, ¿eso quiere decir que no se puede combatir el AMPA? No, que tiene que ser una política integral de seguridad. Claro. Por eso es que tiene que ser una política pública de Estado. No puede ser un tema de operativos, no es un tema espasmódico, sino que todo este tipo de elementos tienen que estar conscientes. La prevención es uno de ellos, pero bueno, policías, sistema penitenciario. Entonces, una política pública que no tome en cuenta los jueces, los fiscales, las policías, el sistema penitenciario y este tipo de elementos que está planteando Luis, que son de convivencia social, pues entonces simplemente está cojeando por alguna de las patas. Ya. Y al final, al ciudadano, ¿qué nos queda hacer? Lo único que está en nuestras manos, prevenir, evitar. ¿Okay? Evito dar información, busco información, entonces yo tengo que estar pendiente de lo que pasa en mi entorno y utilizar nuestros 5 sentidos. Y no puede ser que la gente hable todos los días de inseguridad y tengamos programas de inseguridad y la gente tú la ves caminando por la calle y dice, ¿y en qué planeta está viviendo? ¿Okay? Porque no está pendiente absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor. Y veíamos en la producción, en la preproducción del programa, que decía, bueno, si usted ve una situación que le resulta rara, pues cruce o vaya a otro lado. Y es una de las cosas que decimos, todo lo que parece raro es raro. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás pendiente de tu entorno, la adrenalina se te dispara. Esa es la alarma natural. Sí, bueno, es estar pendiente de leer cosas que uno no lee. Claro. Tenemos que ir a una pausa comercial, amigos televidentes. Estamos hablando en Aló Venezuela hoy, en este momento de inseguridad personal. Vamos a la pausa y en breve continuamos. Aló. 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 Aló, aló. 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 4:49 minutos de la tarde, esto es Aló Venezuela, somos Pedro Luis Flores y quien les habla Ana Karina Villalba, conversando con Carlos Ciordia y Luis Cedeño. Algunas herramientas para protegernos de esta terrible inseguridad que estamos viviendo en Venezuela. Y vemos cómo en los últimos tiempos, así como comentaba Pedro Luis hace un rato, en un cine se meten los ladrones. En una clínica se meten los ladrones, porque hemos escuchado y leído noticias referentes a esto, o en un automercado, como a unos familiares le sucedió en estos días, se meten los ladrones. Esto quizás tenga algo que ver con la impunidad, que cualquiera toma un lugar abierto con una multitud adentro y puede hacer lo que antes era un acto de raterismo, pero masivo, ¿no? Hablemos de ese tipo de eventos y de cómo protegernos y de las estadísticas que estamos viendo también en estos delitos en lugares públicos. Fíjate, el tema de la delincuencia en lugares públicos, así como decía Pedro Luis, un cine, por ejemplo, un automercado, estamos viendo como nuevos modos operandi. Lo importante es que esos nuevos modos operandi sean sometidos y subyugados rápidamente por la policía, porque lo que no se puede dar es, como tú bien decías, como el mensaje de total impunidad frente a este tipo de delitos. Por ejemplo, de los cines fueron atrapados. Hubo también otro caso que fue creo que fue masivo en un edificio, también fueron atrapados. Esto que te digo, el supermercado fue en Lara, en Barquisimeto. Sí, y lamentablemente estamos viendo claro, porque el delincuente ve que a mayor carta blanca, digamos, de parte del gobierno, a mayor impunidad, a mayor inoperancia de las instancias de justicia, a mayor inoperancia de las policías también en lograr capturar delincuentes. Hay una estadística que es muy grave, que por ejemplo, hace 10, 15 años se detenían 110 personas por homicidio, hoy estamos a 10 personas por homicidio. No sé si me explico. Bueno, el alcalde de Sucre, Carlos Ocarí, nada menos ayer ofreció unas declaraciones en las que decía
que de cada 10 delincuentes en flagrancia que la policía de Sucre ponía a las órdenes de los tribunales, 8 salían en libertad. Eso es una falla, pero estructural gravísima. 8 están en libertad. Entonces, ¿qué tenemos? Que son, aquí hay que decirlo, no hay tantos homicidas como homicidios, sino que hay homicidas que tienen la oportunidad de matar reiteradas veces. Porque el sistema de justicia es totalmente inoperante para procesar a estos individuos violentos en Venezuela. En delitos violentos tenemos 94, 95% de impunidad y eso no es posible. Eso le da un claro mensaje a esos delincuentes. Es un incentivo. Sí, es un incentivo, pero no hay costo. Tú puedes tener las mejores leyes del mundo. Pero tú si no las aplicas... Tú puedes tener las más punitivas del mundo. Tú puedes decir son 30 años. Pero si realmente nadie va preso por 30 años por esos delitos, ¿qué haces? Claro, porque es que al final el tema no es por cuántos años vayas preso. No. Y tenemos, en el caso de Caracas tenemos el ejemplo que pasaba con los motorizados antes en el municipio de Chacao, con el tema de los cascos. Ajá. ¿Okay? Ellos no sabían probablemente cuánto era la multa. Si eran 100 bolívares, 200 o 1 millón. Lo que sí tenían claro es que si lo agarraran sin casco, lo iban a multar. Iban a multar. Con los delincuentes pasa lo mismo. Ellos no saben si la pena es 1 año, 5 años o 45. No importa. Saben que cometen el delito y no va a haber quien los agarre. Nada. Y si los agarran, no va a haber quien lo enjuicia. Y si lo enjuicia, no va a haber quien lo meta en una cárcel. Entonces, la verdad es que el incentivo a no dejar de delinquir es bastante importante. Y por eso es que un delincuente puede tener 20 muertos encima. Entonces, al tipo lo están siguiendo y tiene antecedentes y tiene 20 muertos. Bueno, ¿y cómo sigue en la calle? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Cómo es que tienes el registro? Cada vez que uno lee un periódico y uno ve que un La colega de impunidad. la fuente de suceso escribe sobre un caso determinado, bueno, que tenía tantos antecedentes, que tenía tantos homicidios, uno como lector se pregunta, bueno, pero ¿qué hacía este señor en la calle? Claro. Hay algo que en particular a mí me preocupa cuando se habla del tema de la inseguridad personal. Cada vez que uno ve un programa de televisión o lo lee en el periódico sobre las medidas que son, yo no las discuto, efectivas, sobre pequeñas cosas que uno puede hacer a nivel de conducta para que el AMPA no lo escoja a uno como su víctima. Yo siempre he pensado que el peligro que eso conlleva es que uno va abandonando rutinas y espacios que el AMPA va tomando. Me explico. Hoy en día tú hablas con cualquier persona que se desenvuelva en el mundo de los restaurantes, por ejemplo, que sea dueño de restaurantes, de uno o de varios, y cualquiera de ellos te puede explicar cómo en los últimos años ha ido bajando el horario en el cual él cierra ese restaurante. Porque cada vez a ese pequeño comerciante, a ese pequeño empresario, se le hace más difícil conseguir mesonero personal que le trabaje hasta después de las 9 de la noche. Entonces, mi temor es que la sociedad, si bien es cierto, debe adoptar medidas para no ser escogida por el AMPA, en la medida en que uno se recoge de la calle, el AMPA toma la calle. Entonces, yo creo que allí hay un tema, Luis, tú que eres sociólogo, un tema que analizar desde la perspectiva de la sociología. Pues estamos recogiéndonos a nuestra casa, está bien que nos protejamos, tenemos que hacerlo, pero estamos dando la calle al AMPA. Ciertamente hay el enfoque del espacio público y el espacio privado. Ajá. Nosotros no podemos abandonar el espacio público porque es en el espacio público donde nos hacemos ciudadanos. No podemos hacernos ciudadanos dentro de nuestras casas, porque no podemos interactuar con otros ciudadanos si estamos todo el tiempo en nuestras casas. Y eso es vital, que no abandonemos el espacio público. El espacio público es para el uso del ciudadano, para el uso de una cantidad de actividades que pueden ser económicas, sociales, inclusive políticas, culturales, lúdicas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero eso lo deben de promover alcaldes, por gobernadores. supuesto. Ahorita que vienen estas elecciones, que vendrán en julio, En algún momento. En vacaciones, por cierto. Exacto, son justamente esas políticas públicas locales que hacen que el ciudadano se apropie del espacio público. Pero tú vas a tener un punto neurálgico allí, que cada vez vemos que la economía, ¿verdad?, digamos de ciertos horarios, prácticamente se ha silenciado. Sí. El costo. La gente, bueno, hay muchos costos, hay costos directos, indirectos, intangibles, pero los costos directos sobre la economía son devastadores en temas de inseguridad. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre el costo de la violencia en la economía, cuánto cuesta monetariamente, y cuando uno sale a la calle después de las 8, 9, 10 de la noche y ve que no hay un solo restaurante abierto, que no hay ningún tipo de actividad económica, ¿qué significa eso? Que hay menos trabajo, hay menos dinero, hay menos comercio, hay menos prosperidad. Y eso Se genera menos ingresos. Claro. Y, por supuesto, hay menos ciudadanía. La gente no tiene la forma de salir a la calle y disfrutar de esa bonanza económica que pueda tener, de cómo podemos ser felices si realmente estamos en nuestras casas,
¿verdad? Y no podemos disfrutar con nuestra familia del espacio público que está allí para nuestro disfrute. Ese es el gran problema. ¿Qué pasa con la ley de desarme? ¿Qué pasa con la Policía Nacional? ¿Qué pasa con el índice de policías per cápita cuando tenemos un estado tan grande como el que tenemos? Ok, pero la respuesta a esa pregunta la vamos a tener en la próxima parte. Tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso la respuesta sobre los planteamientos que hizo Ana Karina. ¿Aló? Bueno, hay unos estándares internacionales, estándares que hablan de policías per cápita, policías por cada 100.000 habitantes, delitos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasa con la ley de desarme? Hay mucha legislación en Venezuela, pero la práctica parece muy distante. ¿Qué pasa con esas iniciativas de este gobierno para resolver este problema que no parece muy difícil, porque todos sabemos cuáles son las causas? Sí, quisiéramos tener una ley de desarme, pero la mejor ¿La ley tenemos? Sí, tenemos una ¿Aplicada? tenemos una ley del año 2002 de desarme, tenemos Y una engavetada ahorita en la una Asamblea. engavetada. Podemos tener las mejores leyes del mundo, es lo que queremos decir. Si no tenemos realmente la voluntad política de que esas leyes sean operativas dentro del Ejecutivo, no vamos a lograr nada. Yo creo que si tú quieres desarmar a los delincuentes, las leyes están allí para desarmar a los delincuentes. Si tú quieres disminuir las municiones, puedes disminuirlas porque es el Estado venezolano quien produce las municiones. Es el Estado venezolano quien compra las armas. Aquí no tenemos un tráfico de armas del exterior. Lo que sucedió en Uribana, etcétera, etcétera. encontraron Sí. adentro drogas y dinero, pero no Pero es que encontraron las armas. al final es el mismo tema. O sea, mientras no haya una política pública, integral del Estado venezolano, y es aquí cuando las dudas que alguna gente tiene de que esta sensación de inseguridad es promovida desde el Estado, pues tú dices, oye, pareciera que tiene cierto fundamento, porque ¿a quién le corresponde llevar adelante y cumplir con la ley de desarme? ¿Y a quién le corresponde apoyar a las policías estadales en lugar de estar desmantelándola? Y ayer presentaron como un gran logro que iban a intervenir la policía de Sucre, ¿sabes? Cuando tienes que apoyarlas para que tengan los 3 funcionarios que deben tener por cada 1000 habitantes, cuando debes buscar la relación con las comunidades para que haya ese tema de integración policía-comunidad que forma parte de eso, cuando tengas un sistema penitenciario que en lugar de estar cerrando cárceles para hacinar a los presos que... De las otras cárceles. De las otras cárceles que además no están ni siquiera sentenciados. Entonces, ¿sabes? Aquí tienes el mundo al revés. Al final no apoyas a la policía, no tienes trabajo con las comunidades, no desarmas, repartieron armas en algún momento determinado, las cárceles las está cerrando en lugar de que funcionen mejor las que De existen, descongestionarlas con cárceles nuevas. y los tribunales penales, pues mira, cada día están en peores condiciones, y ni hablar de la fiscalía, que cada fiscal tiene algo así como 2.000 o 3.000 expedientes por fiscal, lo cual es inhumano. O sea, no hay ser humano que sea capaz de resolver 2.000 o 3.000 expedientes que tengan su mano. Ahora, la inseguridad entonces, el combate a la inseguridad debería ser una política de Estado y no de un gobierno. Claro, claro, y eso implica una... ¿Cómo se haría para que esto fuera una política de Estado y no de un gobierno? El gobierno tiene que plantear una visión de qué es lo que pretende hacer. De largo plazo. De largo plazo. Tiene que involucrar a las autoridades de tipo local y de tipo municipal, o sea, de regional y municipal, pero además tiene que involucrar a la comunidad. Tenemos un caso muy cercano, no hablemos de países del primerísimo mundo, no, Colombia. Colombia la tenemos al lado, fue el país y las ciudades de Colombia ocupaban los 5 primeros puestos de las más inseguras del planeta Tierra, y resulta que con una política de Estado coherente y que ya lleva 20 años aplicándola, hoy en día se ha convertido en un país que tiene unos niveles de seguridad tolerables, que no es el caso nuestro, que tenemos gente yéndose del país o que, lo que tú dices, recogiéndose y separándose del espacio público. Eso es lo que tenemos que exigir. Entonces el ciudadano, más que replegarse, lo que tiene es que actuar proactivamente y exigir por esas políticas de seguridad. O sea, que el ciudadano que no reclama, el ciudadano que se conforma, el ciudadano que no entra, cerrarse las exacto, el instituciones, ciudadano que entra en ese estado de novia, que lee el periódico del lunes con tranquilidad, y, o sea, lee el número de muertos el fin de semana y no hace nada, es parte del problema también. Ese ciudadano es parte del problema.